Hola a todos, soy Jorge Daer Díaz y están escuchando Es lo que parece o es algo más desde la NDR 103.9 San Bernardo. Ya nos acercamos al final de la primera temporada de Es lo que parece o es algo más y apenas terminemos con la obra de Parravicini, Neville Goddard, Narcisismo, el arte de la guerra, hechos históricos, vamos a relacionar todas las temáticas. Algo me pareció importante y es cerrar esta primera temporada combinando todas las temáticas que se vienen trabajando y hay una lógica que las unifica. Algo importante, siguiendo una sugerencia de un oyente, también se armó un canal exclusivo con las canciones y videoclips donde vas a poder encontrar todo el material artístico y voy a utilizar los programas por venir para difundir a otros artistas. En los próximos días ya estoy terminando el programa Parravicini en acción, en el cual tocamos las psicografías del desartista y presentamos a 4 artistas distintos, un pintor, bueno, ya te voy a comentar en detalle, pero está muy bueno porque es una forma de poner en práctica y de llevar a la acción todo este mundo de la psicografía. Eso viene en unos pocos días más. Ahora sí, a continuar navegando el océano que veníamos navegando, pero antes, la respuesta a una pregunta que me parece importante. ¿Por qué se eligieron los temas que se eligieron para la primera temporada de programa? El eje, sin lugar a dudas, es Benjamín Solari Parravicini. Sin embargo, partiendo desde su obra, me parecía importante estudiar algunos personajes relevantes de nuestra historia y tienen que ver, ejemplo, Kennedy, y en hechos históricos, la crisis de los misiles, pero también entender la lógica del pensamiento de un narcisista, comprender el arte de la guerra y tener la llave que nos regala tanto Neville Goddard como el Kybalión. Si el fantoche de Nueva Doctrina ya pasó, si aún no llegó, en lo personal considero que sea cual sea la situación, su personalidad en ambos casos va a tener mucho que ver con la personalidad de un narcisista y esto no es más que una apreciación personal. Y por ese motivo es que me pareció importante hacer un estudio paralelo de todas estas otras temáticas. Hoy la sección comentarios va a permanecer cerrada, me parece importante dar respuesta a muchos mensajes que aún no pude responder y que comenzaron a apilarse. Dicho esto, nos metemos de lleno en la temática del día de hoy, ¿cuál es? Rusia y las psicografías que hablan sobre este país. Finalmente van a terminar siendo 4 programas relacionados con Rusia. Vamos con la primera psicografía. Crueles morirán víctimas de sus crueldades. Rusia, Teutón, Irán y caerán. 5. La primera parte, crueles morirán víctimas de sus crueldades, es una advertencia que nos lleva a pensar que aquellas personas o países que han actuado con crueldad o violencia sufrirán las consecuencias de sus propias acciones. La idea de morir víctimas de sus crueldades refleja la noción de que la violencia o el mal generado por un individuo o grupo regresa como un castigo o boomerang directo al emisor. Luego nos dice Rusia. Contemplando nuestra realidad en el año 2024, parece ser que Rusia será un protagonista importante en todos los sucesos que están por venir en el mundo. Continúa diciendo, Teutón. El término Teutón suele referirse a los alemanes, ya que la palabra proviene de una antigua tribu germánica, pero también puede referirse a la influencia germana en Europa. De esta manera también sitúa a los alemanes en la lógica de la psicografía. Esta psicografía en particular es del año 1939, podría estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Irán y caerán. En el texto nos habla de Rusia, luego de Teutón. Puede ser hasta lógico que hable de Irán como país. No me resulta claro porque también existe una alternativa que es el verbo ir. En ese futuro, el Irán y caerán me lleva mentalmente a la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania atacó a Rusia. Al igual que en muchas otras psicografías, no tengo una idea clara respecto del 5. Avancemos. El mundo se dividirá en 2, izquierda y derechas. Una tercera postura, sea en abrazo, se dirá, pero el abrazo será de castigo. El uno por ambición, el otro por traidor. Rusia avanzará, China será tras él. En la primera frase de esta psicografía parece referirse a una polarización global entre ideologías contrapuestas, la izquierda y la derecha, posiciones antagónicas en términos políticos, bélicos, económicos si querés, lo que sugiere un mundo dividido entre estos dos enfoques. Luego nos habla de una tercera postura con la frase sea en abrazo, se dirá, pero el abrazo será de castigo. Esta tercera postura aparentemente pretende unir a las partes enfrentadas, izquierda y derecha. Este abrazo podría aludir a un intento de reconciliación o de compromiso, pero finalmente será de castigo.
hecho que nos sugiere que el intento de mediación no tendrá un resultado positivo, incluso podría traer consecuencias negativas, quizás porque es forzado o poco sincero. En la parte en la que habla de la traición y ambición surgen elementos a tener en cuenta. En esta parte parece señalar a dos actores clave, uno de ellos actuará movido por la ambición, mientras que el otro será visto como un traidor. No especifica quiénes son. Podría estar hablando de naciones, de líderes o facciones dentro de este escenario mundial polarizado. En lo personal esto sí me lleva a la idea de alianza entre ambas naciones, en el presente inminente o futuro inmediato. Y tiene una cierta lógica con lo que vemos que sucede en la actualidad. Hoy China y Rusia tienen una relación mucho más fluida de lo que uno ha visto en todo el pasado, al menos lo que se conoce, ¿no? Lo que llega hasta nosotros. Vamos con otra psicografía más. La nueva Rusia será pobre, pero regresará a su Dios. Allá se despedazarán los nuevos en su época. Sus sabios llegarán a asombrar al mundo, dominarán en desesperación, caerán estruendosamente. La nueva hija de ella será pobre, pero serán. Antes de comenzar con la lógica, ¿no?, de lo que uno percibe, es importante ver que en muchas psicografías no hay claridad respecto del texto en sí. Incluso en los trazos, abajo en los trazos del mismo Parravicini, hay hasta distintas interpretaciones. Nos pasó en las psicografías que tienen que ver con España y en otras tantas. Una sola palabra podría cambiar la lógica de lo que se pretendió comunicar. En esta en particular va a ser el tiempo el que nos diga si estamos hablando de un pasado o de un futuro. ¿Qué nos propone esta psicografía? Nos propone una transformación profunda en Rusia, inicialmente un periodo de decadencia económica o pobreza seguido de un renacimiento espiritual. Nos invita a pensar que habrá conflictos internos entre los nuevos líderes o generaciones y que también emergerán figuras notables que asombrarán al mundo. Sin embargo, el país o su liderazgo caerá de manera estrepitosa tras un periodo de dominación o influencia. La nueva hija parece simbolizar a una nueva nación o entidad que, a pesar de su pobreza, logrará establecerse. Quiero destacar una frase porque me parece significativa. Sus sabios llegarán a asombrar al mundo. Este fragmento nos indica que aparecerán grandes intelectuales, científicos o líderes rusos que, a pesar de la crisis o la pobreza, serán capaces de generar conocimiento, descubrimientos que van a terminar impresionando al mundo en su conjunto. ¿Y que nos podrían traer estos sabios? Bueno, innovaciones en ciencia, tecnología, filosofía u otras disciplinas que terminan impactando globalmente. De ser así, desde Rusia en breve vendrían muchas novedades y una oleada tecnológica sin precedentes. Y hay un punto que no quiero dejar de mencionar, lo comenté en otros programas pero me parece muy importante, es que el mismo Parravicini en ocasiones decía que ni él entendía qué querían decir algunos de los diseños y que solo cuando ocurrían, decía, uy, esto es tal cosa. Esto es importante, si el mismo autor tenía estas dudas, ¿qué nos queda para todo el resto? Por eso es que trato de tomar esto desde la tranquilidad, desde el disfrute, desde el análisis. Y sí, sin dudas, ya sacamos muchas conclusiones en todo el trabajo que venimos haciendo y seguramente podamos sacar más en lo inmediato. Algo importante que tiene que ver con esta psicografía, nos dice en un momento, la nueva hija. Bien, aquí si vamos un poco para el pasado, podría estar hablando del nacimiento de la Rusia que hoy conocemos. Por eso es que entiendo que no tenemos toda la información, al menos hasta el presente, para poder sacar una conclusión seria respecto de esta psicografía. Vamos con la siguiente. París será desarmada, Roma morirá, Rusia será destruida, Japón será armada por Japón y por Ingla, Suecia retomará sus poderíos del Báltico y los armenios llorarán su fin. París, Madrid, dará alce y luego caerá con los parisinos. Llantos, Madrid. En esta psicografía nos describe un escenario de grandes cambios globales donde ciudades y naciones sufren destrucción o transformación. Menciona que París va a ser desarmada, lo que podría significar un colapso militar o social. Roma morirá, quizás una referencia al fin de su influencia política o religiosa. Rusia será destruida, indicando un posible conflicto devastador en ese país. Japón, por otro lado, se fortalecerá militarmente con la ayuda de Inglaterra y Suecia recuperará su poder en la región báltica. Finalmente menciona el ascenso y la caída conjunta de Madrid y París, lo que sugiere una unión en la derrota acompañada de lamentos y sufrimiento. Pero hay dos elementos que me parecen importantes para situarla temporalmente. El Rusia será destruida. Entiendo que no nos está hablando de la Segunda Guerra Mundial, por lo que mi conclusión es que está hablando de nuestro presente. Vamos con una psicografía más. Roma deshecha,
Teutón, Roma cae, Roma mal va, teutones atacarán a Rusia, teutones atacarán a París. La frase Roma deshecha es fuerte y refleja ruina, descomposición, indicando que la influencia romana ya no tiene la fuerza que tenía en el pasado. El Roma, en parte, puede estar haciendo alusión a la influencia del Vaticano. Sin embargo, hay un hecho importante y me llevó a investigar para intentar situar temporalmente esta psicografía. Respecto de Roma, en la Segunda Guerra Mundial no sufrió destrucción total. Más allá de la alianza entre Italia y la Alemania nazi y la participación en la guerra, Roma no llegó a tener el daño o sufrir el daño que sufrieron otras grandes ciudades durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue ocupada por las fuerzas alemanas después de que Italia firmara un armisticio con los aliados en 1943, pero no fue objeto de grandes bombardeos. Roma fue declarada una ciudad abierta en 1944 y esto significaba que no debía ser defendida militarmente ni atacada. En junio de 1944 fue liberada por las tropas aliadas y no tuvo gran devastación si comparamos con otras ciudades. Sin embargo, algunas partes de la ciudad sí sufrieron daños menores y la guerra afectó, obviamente, la vida de los habitantes de Roma de muchas maneras, incluyendo la ocupación nazi y las represalias contra la resistencia italiana. Pero volviendo a la psicografía, en ningún momento en la Segunda Guerra Mundial podríamos afirmar esto de Roma deshecha. Siguiendo la mención de los teutones, sugiere la ascensión de Alemania como un actor central en futuros conflictos. Digo futuros porque, según lo que vimos recién, no hablamos del pasado. Y esto anticipa ataques tanto a Rusia como a París. Se repite la historia. Este escenario no solo nos presenta una confrontación en lo bélico, sino que también hay un cambio significativo en el equilibrio geopolítico en la región. Si bien podría surgir la pregunta de si está hablando de la Segunda Guerra Mundial o de nuestro futuro inminente, en mi opinión está hablando del futuro. Y sí, en cierta forma nos está diciendo que lo que ocurrió en el pasado podría volver a ocurrir en el futuro. Sigamos con la siguiente psicografía. París morirá para salvarse. Rusia soviética irá a París en armas de juegos y en más de amores sin amores. Morirán y se irán de París. Rusia será la mandataria sin mandar. La frase París morirá para salvarse sugiere que la ciudad enfrentará una crisis extrema que, aunque devastadora, podría conducir a un renacimiento o transformación. Continúa diciendo que Rusia soviética irá a París en armas de juegos y en más de amores sin amores, y sigue, morirán y se irán de París. Esto implica una pérdida significativa no solo en términos de vidas, sino también de ideales y esperanzas. Finalmente, la declaración de que Rusia será la mandataria sin mandar induce a pensar que Rusia podría estar atrapada en un rol de poder que no puede ejercer plenamente, reflejando una ambigüedad en la autoridad y dirección. En conjunto, la psicografía retrata un escenario de transformación conflictiva donde los destinos de Francia y Rusia están totalmente entrelazados. Bien, ya llegamos al final. Te recuerdo que luego de la votación que hiciéramos en el primer programa destinado a las psicografías que hablan sobre Rusia, se decidió que todas las psicografías van a ser leídas y colocadas nuevamente en el final después de la canción. ¿Con qué vamos a cerrar hoy? Con una canción de un artista uruguayo, es un músico, canta en inglés, canta muy bien, se llama Gabriel Levo y el título de la canción es Put Your Heart in Motion, que quiere decir en inglés, pone tu corazón en movimiento. Y la verdad, a mí me encanta. Como te decía, vamos a utilizar el espacio de Es lo que parece o es algo más para difundir a otros artistas. Y en el canal Jorge Daer Díaz Música vas a poder encontrar todas las canciones y videoclips de las canciones que usamos en algún momento en alguno de los programas. Cerramos, mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue Es lo que parece o es algo más. ¡Chau! Apart, we are one. Come on, baby, open up your eyes.
make a change. We can build a place for better days. Stop the war, put your heart in motion. Bit by bit, day by day. And just a little bit of love and faith. That's all we need around this place. Take my hand and guide me to the light. Then we'll find the bottom lines were made by men. Everywhere you go, you see that we're the same. Come on, baby, let's make that change. Crueles morirán víctimas de sus crueldades. Rusia, Teutón, Irán y caerán. 5. El mundo se dividirá en dos, izquierda y derechas. Una tercera postura, sea en abrazo, se dirá, pero el abrazo será de castigo, el uno por ambición, el otro por traidor. Rusia avanzará, China será tras él. La nueva Rusia será pobre, pero regresará a su Dios. Allá se despedazarán los nuevos en su época. Sus sabios llegarán a asombrar al mundo, dominarán en desesperación, caerán estruendosamente. La nueva hija de ella será pobre, pero serán. París será desarmada, Roma morirá, Rusia será destruida, Japón será armada por Japón y por Ingla, Suecia retomará sus poderíos del Báltico y los armenios llorarán su fin. París, Madrid, dará alce y luego caerá con los parisinos. Llantos, Madrid. Roma deshecha, Teutón, Roma cae, Roma mal va, teutones atacarán a Rusia, teutones atacarán a París. París morirá para salvarse. Rusia soviética irá a París en armas de juegos y en más de amores sin amores. Morirán y se irán de París. Rusia será la mandataria sin mandar.